Entonces, lo último que vimos era el tema de compartir archivos, ¿no? Compartir y seguridad. Aquí está la carpeta software, permisos y hemos dado user 1 y user 02. Esos son esos dos usuarios, ¿ya? Sí, entonces aquí tengo que cerrar sesión, ingresar como esos usuarios. Ya, ingresamos. Ya, bien, ¿qué más? Ya, esperemos un momentito. Bien, por último, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar sesión. Ya, bien, nos vamos a venir aquí y vamos a ir un poco a ver a cancelar, cancel. Nos venimos usuarios, equipos de Active Directory, users, vamos a user 01 y vamos a venir a propiedades, ¿ya? Voy a la opción cuenta y aquí tengo algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, horas de inicio de sesión. Ya yo puedo restringir el ingreso de sesión, digamos, restringir que solamente acceda, digamos, pongámosle solo en las mañanas. Entonces voy a restringir todo esto. Inicio de sesión denegado y solamente le pongo que pueda ingresar desde las 6 hasta mediodía. Todos los días menos sábado y domingo. ¿Listo? Aceptar. ¿Ya? Vengo aquí. Bien, cerrar sesión. User 01. Mm, debería restringir. Dame un segundito. Vamos a revisar. A veces por el tema del horario. Cerrar sesión. No. Cuenta. Horas de inicio de sesión. Ya vamos a reducir esto. Inicio de sesión denegado. Aceptar y aceptar. Probaremos. Bien. Ya está, ¿no?
Su cuenta tiene restricciones de tiempo que le impiden iniciar la sesión en este momento. Vuelvo a intentarlo más tarde, ¿no? Entonces tengo la opción de restringir. Ahora, aquí si se fijan, otra vez vengo aquí a cuenta. También puedo restringir en qué equipos, ¿no? No especificar, por ejemplo, pongámosle, digamos aquí, XP2. Ya, cierro sesión. Ya no ha restringido. Ya, pero sí es posible, ¿no? Es que me refiero a esto. Ah, bueno, ahorita solo tenemos una máquina, ¿no? Pero podríamos tener varias máquinas que son parte del dominio y aquí puedo especificar sobre qué equipos va a iniciar sesión, ¿no? O sea, puedo restringir que un usuario inicie sesión específicamente sobre un equipo, ¿ya? Puedo también restringir el acceso a la hora. Y de nuevo estamos, digamos, contra un escenario muy similar a la realidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del dominio, el dominio San Simón, digamos, nuestra hora de ingreso es desde la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Después ya no te dejan ingresar. Igual se puede reflejar a través de esta configuración el rango de horario que corresponde a las horas de oficina o a las horas de funcionamiento, ¿no? Además, ¿qué más puedes hacer? Puedes forzar que la contraseña nunca caduque, puedes que no cambie la contraseña. ¿Qué más opciones tienes? Usar tipo, no, bueno, otros detalles como delegar, deshabilitar la cuenta, ponerle una fecha de término a la cuenta y así, ¿no? Puedo entonces restringir al usuario por horas, por máquina, ¿ya? Puedo hacer esas operaciones, ¿ya? Y para poder un poquito administrar los usuarios que están conectados, me voy a administrador de tareas y aquí aparece la lista de usuarios conectados, ¿no? Si es cerrar sesión, cierra sesión y se cierra. Y si no, si es desconectar, solamente cierro el programa de conexión remota, nada más. Y por último, ah, puedo yo hacer que un usuario del dominio sea administrador del equipo. Y para eso lo que voy a hacer es cerrar sesión aquí. Bien. Voy a ingresar como usuario normal, que es el usuario del equipo. ¿Ya? En el caso de las máquinas de aquí sería B pública. Mi PC. Administrar. Eso sí, ¿no? En las versiones actuales hay que ver dónde está ahora localizado la opción de usuarios y grupos, ¿no? Ya, me voy a usuarios locales y grupos. Me voy a grupos. Aquí está el grupo administradores. Y le digo aquí agregar. Y aquí voy a buscar al user. Ya tienes restricción de hora. Entonces vamos a poner al otro usuario, ¿ya? El user 02. User 02. ¿Listo? Este usuario. Ya.
¿Qué estoy haciendo? Que el usuario user02 sea administrador del equipo. Entonces vengo aquí, cierro sesión. Vamos aquí. Y aquí es user02. Ya, voy a quitar, creo que está funcionando la restricción. Le quitaré nomás la restricción aquí. ¿Dónde estamos? User02, miembro de cuenta, iniciar sesión en todos los equipos. ¿Sí? Está. User01, cuenta, horas de inicio de sesión, que se permite iniciar sesión en todos los horarios. Aceptar. A ver. Ah, ya. Sí, ya sé dónde me he equivocado. Aquí tengo que escoger el dominio, ¿verdad? No es el equipo. Aceptar. Ya. Y bueno, aquí venimos y me voy a mi PC. Administrar, ¿no? Ya está habilitado para ser administrador. ¿Sí? Entonces, con esto termino esta parte, ¿no? Entonces, no solamente el usuario puede ingresar, cualquier usuario del dominio, sino también puedo hacer que un usuario del dominio tenga privilegios de administrador en el equipo, ¿no? Ya, ahora cualquier máquina que sea del dominio también podría compartir recursos. Ya, por ejemplo, aquí voy a crear una carpetita. Lo mismo, ¿no? Aquí puedo venir aquí, compartir y seguridad. Compartir esta carpeta, permisos, agregar. Aquí puede ser user, comprobar nombres. Y aquí lo que espero, puedo agregar a user 01, 03, 04. Aquí a todos. Y solo estos usuarios, ¿no? Todo, todo, todo. ¿Listo? Entonces, ya cualquier usuario que esté el dominio, que esté en una máquina, o por ejemplo, si esta fuera ya mi estación de trabajo, entonces yo me puedo loguear a mi estación de trabajo con mi usuario del dominio, ser administrador en mi estación de trabajo y utilizar mi máquina para compartir a otras personas, ¿no? Directamente usando el nombre de dominio, ¿no? Entonces, así de simples, ¿no? Eso sería, digamos, alguna duda que tengan. ¿Está todo claro? Sí, sí. No, es que en el equipo tengo que entrar con un usuario que es administrador. Entro, ingreso y le doy privilegio, le agrego al grupo de administradores al usuario del dominio. De ese modo, ese usuario cuando ingrese es administrador en el equipo. Sí, en donde dice administradores, le digo agregar usuario y ahí busco un usuario del dominio. ¿Ya? Bien,
Ahora sí, pasaremos a revisar otro tópico que muy usado en la realidad, ¿ya? Y ese tópico se llama unidades organizacionales, ¿ya? Voy a abrir un... ya. Bueno, imagino que muchos de ustedes han debido ver este gráfico en muchos lugares, ¿no? En lo que se conoce como el organigrama. Ya han debido ver un gráfico de esta forma, ¿no? ¿Sí? Este es el organigrama. Es una herramienta muy utilizada por muchas instituciones que refleja cómo está organizado mi institución, ¿sí? Puede ser unidades, digamos la unidad uno o departamentos también, digamos departamentos de contabilidad, ¿no? Entonces, toda organización está subdividido bajo algún criterio, ¿no? Y ese criterio implica también un orden y una jerarquía. De hecho, esta unidad de aquí es superior a las unidades de aquí y estas tienen el mismo rango de autoridad, ¿no? Entonces, te refleja muchas cosas este organigrama. Ahora, ah, decirles que con Active Directory puedo simular y tener plasmado en Active Directory el organigrama de mi institución. ¿Sí? La estructura de departamentos o la estructura de unidades que tenga mi institución. Se lo puedes realizar. Ahora, en cada uno de estos bloques se puede asignar una persona responsable, ¿no? Que sería como el responsable de unidad, o también refleja en la vida real personas que forman parte de la unidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí yo puedo tener un usuario uno, ¿ya? Un user 01 en este caso, y user 01 como propiedades, permisos, se sigue manteniendo, solamente que estaría asignado a una unidad, el otro usuario asignado a la otra unidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso más me refleja esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se consigue hacer esto en Active Directory? Es utilizando un mecanismo que se conoce como unidades organizacionales. Es bien sencillo y lo vamos a poner aquí. Nos vamos aquí, pues, el Active Directory y aquí nos localizamos en el dominio uns.local y aquí vamos a crear el organigrama de la facultad, ¿ya? Que es un clásico y es también algo conocido por nosotros, ¿no? Entonces yo vengo aquí y le digo nuevo unidad organizativa y aquí le voy a poner FCIT, ¿no? Que es la facultad, ¿ya? Después de FCIT, ¿qué es lo que sigue? Hay varios, o sea, jerárquicamente están los departamentos de física, matemáticas, informática, sistemas, civil y demás, ¿no? Entonces voy a reflejar eso viendo por unidad organizativa. Aquí le digo matemáticas, el departamento de matemáticas. Después, y bueno, aquí le digo nuevo unidad organizativa, FCIT, no, perdón, INFSIS. Física, listo, y así, ¿no? Y aquí en INFSIS tenemos laboratorio. Y dentro del laboratorio hay tres laboratorios, ¿no? Tres con responsables en cada uno de ellos. Tenemos en laboratorio el laboratorio de mantenimiento. Tenemos el laboratorio de cómputo. ah, Cómputo. ¿Qué estoy haciendo? Nuevo unidad organizativa. Digamos, desarrollo, el laboratorio de desarrollo. Y tenemos cómputo, ¿sí? Y bueno, podríamos seguir llenando más. Entonces,
Ah, ¿listo? Bien. Entonces ya tenemos el organigrama base de la facultad, ¿no? Tenemos la facultad, las unidades organizacionales, matemáticas, IMSIS, dentro de IMSIS tenemos laboratorio, tenemos mantenimiento, desarrollo, ¿sí? ¿Sí? Y podemos venir aquí y como suele pasar en la realidad, no se asigna a las personas a las unidades, ¿no? ¿A qué unidad van pertenecientes? Podemos decir que user 01 se vaya aquí, user 02 sea de laboratorio y user 03 y 04 sean de cómputo. ¿Sí? Entonces, reflejaría lo mismo, ¿no? Que en cómputo tengo dos usuarios, o podría ser más, ¿no? Entonces estoy básicamente plasmando mi realidad, ¿no? O sea, la realidad es que tengo una organización, tengo unidades, departamentos y tengo personas asignadas a las unidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahora sí, le pondremos pausa a la grabación y los que estén con Active Directory terminen de configurar esto. Bien. Bueno, podríamos colocar ya usuarios con nombres reales, ¿no? Por ejemplo, en INFSIS está el licenciado Henry Villarreal como jefe. En laboratorio, como jefe de unidad, está el licenciado Hernán Ustaris. Y así podemos colocar ya y crear usuarios más parecidos a la realidad, ¿no? En este caso estamos agarrando nuestros usuarios ejemplo que hemos utilizado, user 01, 02 y demás, ¿no? Ahora, aquí en la vida real, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que también estas unidades de alguna forma tienen ciertas responsabilidades, ciertas funciones, ¿no? O sea, hay un responsable de unidad al que se le da cierta autoridad, se le delega autoridad, ¿ya? ¿Ya? Eso mismo también se puede reflejar en Active Directory, la delegación de autoridad. Solo que en Active Directory usamos el término de control, delegación de control, ¿ya? Y en la vida real, ¿qué pasa? Tú das como una lista de cosas que puede y no puede hacer, ¿ya? Y de la misma forma también se va a reflejar aquí, solo que esa lista es limitada, ¿no? Básicamente delegas el control para poder crear usuarios, crear grupos, eliminar usuarios, restablecer contraseñas, ¿no? Y en esencia, esas son los permisos que le das. ¿Cómo se delega el control? Se lo hace de la siguiente forma. Yo me posiciono en una unidad, digamos, en esta unidad IMSIS quiero delegar control, es decir, darle cierta autoridad a un usuario para que pueda crear, administrar usuarios. Entonces me vengo a la opción que dice delegar control, ¿ya? Es bien sencillo. Delegar control, siguiente, y aquí agrego al usuario. Entonces, el usuario que está asignado a esta unidad es el user 01. Entonces, a ese usuario yo le voy a delegar control, le digo siguiente. Y aquí está la lista de competencias, ¿no? Le puedo decir que cree, elimine, administre cuentas, restablezca y todo. Puedo marcar todas las opciones que tengo disponibles. Voy marcando y ya está. ¿Sí? Entonces, he delegado el control sobre IMSIS al usuario user 01. ¿Ya? Aquí lo mismo voy a hacer en laboratorio. Le voy a delegar control al user 02. Delegar control. Aquí le digo user 02. Comprobar nombres. Aceptar. Siguiente. Y aquí voy haciendo todas las opciones. ¿Listo? Ya está. Entonces, sobre el laboratorio está user 02. Se le da delegado control, ¿no? ¿Ya? Ahora es posible, digamos, delegar a otro usuario que no sea parte de la unidad, pero para hacerlo un poco más congruente, entonces agregamos, ¿no?, al usuario en la unidad y se le delega control al usuario. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿Sí? Este lado, ¿todo claro? Ya. En Zoom.
Ya, supongo que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cerrar sesión. Cerramos sesión. Y aquí vamos a ingresar como usuario user 01, user 02, por ejemplo. Iniciamos como user 02. Ya. Este control lo estoy dando sobre el equipo. Ya, es una delegación de control que estoy dando sobre el equipo. Bien, ah, voy a ejecutar el administrador de Active Directory, el programa como tal, que es el dca.msc. Ya, ese es el programita. Lo ejecuto, abre el programa y vamos a ver. Ahora sí, atiéndenme un ratito, por favor, todos. Atiéndanme, por favor. Miren, fíjense. Ah, le estoy dando a user 01, ¿ya? ¿Sí? Entonces, user 01 puede venir aquí y puede deshabilitar cuenta porque tiene autoridad sobre su unidad y sobre sus dependientes. ¿Sí? Puede venir aquí sys y crear un nuevo usuario. Digamos, aquí. Vamos a venir aquí. Y entonces puedes establecer contraseñas. ¿Ya? Ahora, sí, entonces ya tiene el control, ¿no? Entonces vamos a deshabilitar cuenta. ¿Listo? Cerramos sesión. Vamos por el usuario user 02. Ya, venimos aquí. Bien. Controlar del user 0. Bueno, bueno, ya estábamos en el usuario correcto. User 02. ¿Qué? No, no estaba bien. Solo que pensé que estaba con el user 01. ¿Ya? Ya, bueno, o sea, volveré a entrar como user 02. Ahora sí, estoy como usuario user 02. Habilito DCA, ejecutar DCA.msc. ¿Ya? Ahora, eh, ya, fíjense, aquí ya es una unidad superior. ¿Ya? Yo le digo deshabilitar cuenta y me sale error. Porque el permiso, digamos, o sea, la función de poder habilitar, deshabilitar, restablecer contraseñas, ver usuarios, se le ha otorgado sobre su unidad y sobre sus dependientes, ¿no? Entonces, este usuario user 02 tiene ese permiso solo sobre su unidad, sobre el laboratorio y todo lo demás, pero superior o al mismo nivel no va a poder, ¿sí? Entonces, eso es lo que estás reflejando. Entonces, de alguna forma, te estás reflejando la realidad, porque en la realidad es lo mismo, ¿no? La unidad que está encima de las otras unidades, entonces tiene autoridad sobre las de abajo y todos sobre todos sus dependientes. Si hay una persona, digamos, que es gerente de ventas, entonces es el gerente de ventas pues digamos que tengas facturación, tengas unidad de, digamos, de almacenes y demás, al final es el jefe, sobre todos, ¿no? Ahora, sobre el mismo nivel, no, tampoco. O sea, solo es sobre su unidad y sus dependientes. Y de la misma forma me estás reflejando, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es así de sencillo y de alguna forma, incluso les decía, ¿no? Eso de arrastrar usuarios también te refleja la realidad, ¿no? Porque en la práctica a las personas se les asigna unidades diferentes, ¿no? Se los mueven de un lado a otro lado, ¿no?
¿sí? ¿Qué más? Ahora, el user 01 sabemos que tiene permiso para iniciar sesión remota, iniciar sesión local. No importa en qué unidad esté, sus permisos como tal se siguen manteniendo. Lo único que estamos haciendo aquí es simplemente delegar control sobre la unidad, nada más, ¿no? Estamos delegando autoridad sobre la unidad y en este caso, en el entorno de Active Directory, básicamente es crear, eliminar usuarios, restablecer contraseñas, desactivar cuentas. ¿Sí? Está claro, ¿no? Y bueno, se puede probar lo mismo, ¿no? Con user 01 vas a ver que no va a poder hacer nada sobre matemáticas, solamente sobre su unidad. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna consulta? Bien, ahora sí. Pondremos en pausa. Ya. Bueno, la pregunta que hicieron es dónde puedo ver quiénes tienen control y quiénes no tienen control. Se vienen aquí a ver, ¿ya? Y hay una opción que dice características avanzadas. S- Seleccionan características avanzadas, se va a habilitar un nuevo tab en cada folder, ¿ya? Vamos a ver, bueno, les voy a mostrar. Primero voy a quitar lo de características avanzadas, ¿ya? Me voy a posicionar, digamos, en mi unidad, en sys, y le digo propiedades, ¿ya? Tengo administrado por con más directiva de grupo, nada más. Ahora, vengo aquí a ver características avanzadas. Me voy a la unidad INSYS, ¿ya? Y le digo propiedades y ya aparece esta opción que dice seguridad. Entonces, en seguridad, aquí está el usuario que tiene control, que es user 01. Entonces puedo visualizarlo o quitar el control, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? En este caso no puedo, ¿no? Porque soy un user 02, no tengo el control para hacer. Tendría que ingresar como administrador y ahí recién lo puedo quitar. ¿Sí? Esa sería la opción para poder quitar. Básicamente, entonces es cerrarse. Bueno, aquí tengo que ingresar como administrador. Bueno, no, cerrar la sesión nomás. Creo que no está habilitado mi red. Bien, administrador. Ya, me voy a usuarios equipos de Active Directory. Y aquí en usuarios de equipos de Active Directory me voy en sys. Y bueno, me voy aquí a ver características avanzadas. Ya, entonces me voy a posicionar aquí en laboratorio. Sí. ¿Ya? En esta unidad voy a revisar si hay, qué usuarios tienen control sobre esa unidad. Me voy a propiedades, me voy a seguridad y aquí veo que está el de usuario, ¿no? Fíjense, básicamente cómo está haciendo para poder, digamos, simular la delegación de control es que le da permiso sobre esa carpeta al usuario 02 y también agrega, digamos, al otro usuario, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer aquí es quitar y ya de esta forma ya no tiene control el user 02 sobre la carpeta. ¿Sí? Eso es. Ahora sí está claro, ¿no? Entonces, para poder ver y también poder quitar el control, ¿ya? En este caso lo que he hecho es, me he posicionado en laboratorio, he ido a propiedades, seguridad y después de seguridad he revisado qué usuarios tienen permiso sobre esa carpeta y se va a borrar, ¿no? Entonces el concepto que en realidad está manejando es permiso sobre una carpeta, ¿no? Las unidades organizativas o unidades organizacionales son como carpetas, ¿ya? Y lo único que se le está otorgando es cierto permiso sobre esa carpeta, nada más, ¿ya? Ahora, y por último, para terminar, porque es lo último que vamos a hacer, y bueno, si nos da tiempo, vamos a ver, necesitamos dos máquinas de Active Directory para probar lo de un tópico que se llama confianza de dominios y lo que es este subdominios. Ah, con esto terminamos, digamos, la clase también.
¿Qué más? Ya les decía que se me ha ido ahorita. Quería decirles. mm, no creo que es todo ya. Ya está, ¿no? Ya hemos visto, digamos, cómo quitar el control que se le ha otorgado, agregar, nada más, ¿no? Ya, ya me acordé. Entonces, las unidades organizacionales son grupos, bueno, por concepto son grupos lógicos, ¿ya? Así se lo define, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con los grupos de usuario, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos creado nosotros, un grupo uno, grupo 2, ¿ya? Esos son grupos de Active Directory, ¿ya? Las unidades organizacionales son grupos, pero no influyen en nada, digamos, en el tema de permisos de cada usuario. Simplemente es un mecanismo que me permite reflejar la organización interna de la institución, ¿ya? Cómo está organizado, qué unidades tiene, quiénes son y demás, ¿no? Entonces, básicamente les dije, es como agarrar el organigrama que tengo en mi institución y mapearlo a Active Directory, ¿no? Ahora, obviamente en organigrama hay otros artefactos que se utilizan, ¿no? Que no se pueden reflejar en Active Directory, pero el artefacto básico que es los cuadraditos y demás, sí se refleja en Active Directory, ¿no? Es básicamente agarrar un organigrama y darle la vuelta en modo en vista horizontal, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, eso sería, ya vamos a empezar con lo que es este PowerShell, ¿ya? Entonces, terminen de revisar este tema de los, de la delegación de control y me dicen cualquier duda que tenga. Bueno, ah, un poco esta clase y la siguiente va a ser un tanto filosófica, ¿ya? Porque vamos a hablar de varias cositas que tiene que ver, digamos, con diseños, criterios, o sea, ideas que hay por detrás, ¿no? ¿Ya? PowerShell como tal es la consola bueno, ya no es nueva, ¿no? Ya está en el mercado desde el 2006, ¿ya? Pero si comparo con el Bash de Linux, es relativamente nuevo, ¿no? Viendo hacia adelante, cuando empiecen a interactuar, se van a dar cuenta que ha hecho una copia del Bash Microsoft, ¿sí? Y ya aquí empieza el primer pensamiento filosófico, o sea, el hecho de que se haya copiado muchas cosas de Bash es un reconocimiento indirecto al valor de la consola de Linux, ¿no? Porque si no, pues no lo hubiera interesado, ¿no? Hubiera hecho totalmente suyo. Entonces, en cambio, si ha visto que, porque por ejemplo, vamos a ver esto, hasta en el formato. Vamos a colocar aquí, ya, vamos a hacer, digamos, sí, fíjense, no les hace recuerdo al man, ¿no? Igualito que el man, ¿no ve? No, hombre, entonces sí, igualito. Entonces, Pipes también implementa direccionamiento de archivos. eh, y bueno, hay varios detalles, ¿no? Entonces, el haber hecho, digamos, una copia o haber tomado elementos de Bash, ¿sí? Ah, para mí, desde mi punto de vista, es un reconocimiento indirecto al valor de la consola de Linux, ¿no? Y también con los reconocimientos de que Linux está en el mercado corporativo global, ¿no? Ya no es, digamos, algo que hace años, cuando yo era estudiante, era como quien dice, solo para los que les gustaba, entusiastas, así, ¿no? No, ahora ya es corporativo, así de claro, ¿ya? Y bueno, Windows no se puede deshacer de su CMD, o sea, sí o sí va a tener que utilizarlo. De hecho, creo que hasta Windows 10 necesita CMD para arrancar. Si no hay CMD, no arranca. Sí, revisando, sí o sí. Y Windows 11 lo propio, se necesita sí o sí. No se está. ¿No? Hay todavía alguna que otra institución que utiliza viejos aplicaciones que corren sobre DOS, ¿no? Como por ejemplo Fox Pro. Yo sabía que, digamos, el FEC tenía varias cositas que corren en Fox Pro. Y seguramente ellos deben ser en Bolivia, en Cochabamba, los que todavía utilizan el CMD, ¿no? Y hacen correr sus programas. Ahora, ¿cuál es la idea de PowerShell? Es que
bueno, aunque ya tal vez debería cambiar este texto, pero en teoría sigue siendo una herramienta orientada para los que son responsables del centro de cómputo o la gente de IT o administradores de sistemas, como se los conoce, ¿ya? Ya, pero lamentablemente no tiene el poder que tienes en Linux. Ya, la idea en Linux, tú puedes, con un acceso con la consola, tú puedes hacer y deshacer el equipo, puedes atacar otros equipos, tienes el control. De hecho, hay una polerita que por algún lado le he visto, si la encuentro me voy a hacer estampar, que dice, dame la consola de root y dominaré el mundo. Dice, así dice la polerita, ¿no? Give me the root and I will rule the world. Así es, la polerita dice así. Es una consolita y dice, escrita, ¿no? Es bonita la polera, ¿lo has visto alguna vez? ¿Ah? Y sí, en efecto, en Linux puedes hacer eso. Aquí no. Lamentablemente, el control del equipo es a través del entorno gráfico, no hay más. PowerShell está limitado, hay ciertas, aunque seas administrador, inicies sesión como administrador, no tienes acceso a ciertos sectores que el UI sí tiene. Hay algunos casos medio chistosos que lo vamos a ver, por ejemplo, para acceder a recursos compartidos, primero abres el entorno gráfico, te logueas y después recién usas PowerShell, cosas como esa, ¿no? Entonces, lamentablemente, no se tiene el control total, ¿ya? Todo es limitado el acceso. Ahora, no se les entiende a los de Microsoft por qué, pero al final es su herramienta. Desde Windows 7 ya viene por defecto. Windows, toda su familia de servidores trae un conjunto de comandos PowerShell, o sea, sí le están dando el uso. Digamos, va a salir una nueva versión, digamos, de Azure, va a traer su conjunto de comandos PowerShell para ejecutar comandos Azure desde PowerShell, ¿no? Entonces puedes hacer hay varias cositas que ya puedes hacer. Muchas de las cosas hay que buscarlas en foros, ¿no? Por ejemplo, para la parte, digamos, de Samba, ¿se acuerdan que les dije, no hay compatibilidad, ¿no? Entonces, hay una forma, es desde PowerShell ejecutas un comando para habilitar una versión anterior de Samba. Entonces, así, tienes un montón de ya posibilidades. Ahora, aquí viene algo interesante. Al diseñar PowerShell, lo que han hecho es ya no usar texto, ¿sí? Todo lo que haces en Linux, todo lo que te devuelve es texto. Incluso se acuerdan cuando hablamos en taller de sistemas operativos sobre paso de mensajes, ¿no? Los que estuvieron conmigo, bueno, en realidad no los que estuvieron, o sea, si vemos la teoría de paso de mensajes, es enviar mensajes, ¿no? Entre un proceso y otro proceso. Y esos mensajes son textos, o sea, ASCII, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto un pipe grep AX, lo que está mandando es un texto y el comando grep está recibiendo ese texto y está procesando ese texto. En PowerShell, lo que sucede es, lo que maneja en realidad ya no es texto, sino es objetos. Sí, vamos a verlo ya más adelante. Lo que maneja PowerShell es objetos de la plataforma .NET. Entonces, básicamente está muy integrado a .NET y de ahí, digamos que tiene también su valor y de ahí su nombre también de PowerShell, ¿no? Porque está manejando objetos de .NET. ¿Sí? Entonces, es casi como que su lenguaje, podríamos decir como un pseudo lenguaje de bajo nivel, porque podrías crear, digamos, el formulario que ¿no? Usando, llamando o creando objetos de la plataforma y demás, ¿no? Bueno, pero bueno, el punto es de que no procesa texto, sino maneja objetos del .NET. Entonces, CMD no lo hace, Bash no lo hace, entonces esa es una de sus características fundamentales. La segunda característica interesante que tiene es el hecho de haber integrado su herramienta de CMD con PowerShell, ¿sí? Entonces, todas las aplicaciones de CMD funcionan en PowerShell. Es decir, los BATs, que si alguno todavía sigue usando BAT, funciona en PowerShell. Todo igual. Es decir, entonces los usuarios que les decía, digamos, bueno, yo sabía que Elfex tenía sistemas que corren en FoxPro, ¿no? Funcionaría sin problema en PowerShell. No es el mismo CMD. Lo único que he visto que es diferente es Web Scripts, ¿no? Que nadie usa, ¿no? Visual Scripts, Visual Basic Scripts, que la ejecución en PowerShell es diferente. En realidad es, digamos, pongamos un comando, digamos, ese dos puntos, punto barra, lo que sea, ¿no? La única diferencia es que es barra invertida y en CMD es barra,
Así, nada más. Esa es la única diferencia, pero después todo lo que puedo hacer en CMD lo puedo hacer en PowerShell. Entonces, ha habido una integración, ¿ya? Después, algo interesante que ha hecho PowerShell es poner un patrón a los comandos, verbo guión sustantivo, ¿ya? Y aquí otra vez empezamos a filosofar, porque haciéndolo de esa manera de verbo guión sustantivo, lo que han conseguido es facilitar el aprendizaje de PowerShell, ¿sí? Me atrevo a decir que, bueno, el término que se utiliza para adaptarse de una herramienta a otra se conoce como curva de aprendizaje. Entonces se dice que PowerShell es la menor curva de aprendizaje que tiene, ¿sí? Ya que utiliza verbos como get, set, write, start, stop, remove, add, ¿no? Entonces solamente haciendo una traducción literal ya sabes qué hace el comando, ¿sí? Entonces, mira, vamos a venir aquí, por ejemplo, ya, si yo coloco, digamos, soy nuevito, digamos, recién he aprendido a decir ABC, y si me dicen ese comando, no me dice nada. O si me dicen LS, pues, tampoco, ¿no? O si me dicen man, bueno, si fuera inglés digo hombre, ¿qué tiene que ver el comando hombre aquí, no? ¿Ya? Pero si me dices este comando, obtener ayuda, ¿no? Si me dices, digamos, obtener ayuda, digamos, este comando y le digo online, obtener ayuda en línea. Va a abrir el navegador y me va a mostrar la ayuda, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, al colocar el formato de verbo guión sustantivo, han hecho posible mantener su propia filosofía, ¿sí? Windows siempre se ha caracterizado por hacer fácil la vida al usuario, ¿no? Está orientado, o sea, Linux lo ha hecho un poquito difícil porque está orientado, digamos, a los del área, ¿no? Al área de sistemas, computación, informática, ¿no? Si no está orientado, digamos, a la secretaria, digamos, ¿no? No está orientado para ellos, ¿sí? Ya, no, eso sin desmerecer, ¿no? Porque tienes también aplicaciones que son bastante ah, user friendly, ¿no? En Linux, no, no es que no. Pero como la herramienta base de Linux es la consola, entonces en la consola de verdad que ya hemos visto, ¿no? Tienes que siempre revisar, leer y demás, ¿no? Entonces, es una forma, una filosofía diferente. En cambio, en Windows, incluso hemos visto en Active Directory, ¿no? Prácticamente es next, o sea, puedo taparme los ojos y enter, y ya está instalado, porque ya te lo autoselecciona, tienes un visa, todo te lo hace, ¿no? Ahora, lo interesante es ver que también, aunque sea consola, blanco y negro, en este caso me gusta el color este, puedes hacer de tal forma que también sea user friendly, ¿no? Con con mecanismos como este, por ejemplo, ¿sí? Al formar un patrón de comandos, verbo, guión, sustantivo, hace que sea fácil para el usuario. Otro detalle también interesante que tiene es que lo que ha hecho PowerShell es ah, crear una lista de alias con nombres de comandos de CMD y nombres de comandos de Linux, ¿ya? Entonces, y eso, ¿por qué lo han hecho? Para poder que los usuarios de CMD fácilmente utilicen PowerShell, no sea traumante el uso, el cambio, y los de Linux lo propio, ¿ya? Y esto es porque, bueno, el término correcto creo que es memoria muscular. No lo que en términos populares decimos la mano tiene memoria, no porque a veces escribes, no, o sea, de memoria muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo, por ejemplo, no sé, yo estoy acostumbrado, digamos, a navegar en el sistema de archivos utilizando el comando CD, ¿no? Ya, ¿no? Estoy acostumbrado a usar ls para listar archivos, ps para ver la tabla de procesos. Entonces, no son comandos que los han implementado, sino son alias. El comando real es get process, get child item, set location, esos son sus comandos, ¿no? Pero con este sencillo mecanismo vamos a buscar la lista de alias, ¿ya? Con este sencillo mecanismo de alias, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Las personas que por memoria muscular pueden escribir ciertas cosas de forma automática, ya están utilizando la herramienta indirectamente, ¿no? ¿Sí?
Aparte de eso que tiene también, digamos, por ejemplo, bueno, ya, wait job, ya no importa el comando, tiene también su nombre corto, ¿no? WJB. O sea, como que mezcla también parte de la idea de Linux, ¿no? Porque Linux son iniciales, lo que la mayor parte que utiliza, ¿no? PS, por ejemplo, es de Process Status, ¿no? De ahí viene PS, ¿no? Entonces, tiene mucho de eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, caso de sort, algunos son exactamente igual, sort object, eh, set location, que su nombre corto PowerShell sería SL. El type es, por ejemplo, el comando para poder visualizar archivos en DexMD. Entonces, no solamente tiene alias del lado de Linux, también tiene alias del lado de Windows, de CMD, ¿no? Entonces, con esos tres sencillos mecanismos de verbo guión sustantivo, los parámetros, como hemos visto online, no son como en Linux, ¿no? Menos L, menos H, menos S, ¿no? Son palabras. Entonces, y usando alias, lo que han conseguido es que sea, aunque sea consola, hacer que la herramienta sea user friendly, ¿no? Sea amigable al usuario, sea bastante intuitivo, ¿sí? Y eso te demuestra también que realmente no necesitas tener ¿cómo es? No necesitas tener una interfaz gráfica en 3D para que sea llamativo y usable para el usuario. Simplemente necesitas pequeños artefactos simples que te pueden ayudar a conseguir un efecto interesante en el usuario, ¿sí? Y bueno, ya, ¿qué más? Ah, bueno, aquí hay una mezcla de todo, ¿no? En términos filosóficos, ¿ya? Está también el tema de hacer las cosas simples, soluciones simples, ¿ya? Está también, por ejemplo, bueno, me voy a esto, ¿no? Este es el comando para poder listar archivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en términos de Windows, me va a producir, digamos, más digitación, ¿ya? Que si tuviera algún problema, como ese problema que les agarra a los del área, que es el túnel carpiano, así se llama, me afectaría, ¿no? Entonces es más fácil, y eso es lo interesante de Linux también, que su filosofía es menos más, mínimo, o sea, se va más por una filosofía minimalista, que tu comando te lo produce, te lo hace el más corto posible, que desde el punto de vista de salud te conviene, ¿no? Porque te quitas menos y te lastimas menos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante, digamos, cómo desde un punto de vista filosófico o de criterio de diseño puede hasta afectarte o no afectarte tu salud, ¿no? ¿Sí? Como en este caso, ¿no? Porque ah, alguna vez sí he sentido ese problema del famoso túnel carpiano, ¿no? Alguna vez, especialmente cuando las revisiones eran más presenciales, en algún momento yo ya sentía la molestia de tanto usar el mouse y demás, ¿no? Entonces, es real ese problema, no es inventado, ¿no? Entonces, es algo que suele pasar. Bien, ahora sí, quedamos aquí. Nos vemos el día jueves. Y para los que llegaron recién, mm, pero ¿por qué está en su máquina real? Ya, listo, nos vemos.